televisión está ok, ¿no? ¿La televisión está ok? Muy bien, muy buenos días a todas, a todos, a nuestra segunda sesión de la Subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos del día 13 de marzo del 2023. Señora secretaria, ¿tenemos algo de cuenta? No hay cuenta, presidente. Muy bien, muchísimas gracias, señora secretaria. La sesión ordinaria de hoy tiene por objeto tratar materias propias de la competencia de nuestra subcomisión y quisiera que pudiésemos refrendar o tomar algunos acuerdos, si les parece bien, a las señoras y señores comisionados expertos, del punto de vista del funcionamiento de la comisión. En primer lugar, advierto que se encuentran presentes ya algunas personas que entiendo serían asesores de algunos de los señores y señoras comisionadas expertas, entonces me gustaría refrendar el acuerdo que, por mientras que tenemos esta sala, donde el aforo no es muy grande, que al menos podamos advertir y permitir la presencia de un asesor por comisionado experto. ¿Le parece bien? ¿Habría acuerdo? Así se acuerda. ¿Sí? Lo segundo es tratar de encaminar y hacer una propuesta de trabajo para el tema de la comisión. Nosotros, evidentemente, hasta que el Pleno de la comisión experta no sancione cuál va a ser la estructura definitiva de propuesta de nueva Constitución, que sabemos que sin perjuicio de aquello se va a poder modificar eventualmente, pero hasta que no tengamos la estructura, nosotros pudiésemos avanzar pudiendo eventualmente recibir algunos invitados. En algún minuto la comisionada Lagos también lo propuso en su primera intervención, ante lo cual, teniendo en cuenta que tenemos poco tiempo y teniendo en cuenta que desde luego este es un proceso que va a concitar mucho interés y también teniendo en cuenta que también existe un proceso anterior, ¿cierto?, del cual evidentemente no es una continuidad natural, pero en los hechos sí hay un debate constitucional reciente, quisiera proponerle a las señoras y señores comisionados expertos que pudiésemos recibir en primer lugar a profesores, es decir, con un número acotado. Estaba pensando sugerirle a la subcomisión quizás 2 académicos por comisionado experto, de manera tal de que nosotros podamos la sesión de mañana y la sesión del viernes, por lo menos escuchar a un número considerable de académicos, en la medida en que alguien quiera sugerir algún nombre, puede ser 1, 2 o derechamente ninguno, y al menos poder esta semana y quizás el día lunes de la próxima semana poder escuchar algunos académicos que nos puedan ilustrar en el ámbito de cómo debiera enfocarse a juicio de ellos la labor de nuestra subcomisión, la labor de los principios. ¿Qué principios en el ámbito de los derechos civiles y políticos nuestro texto constitucional debiera poder consignar? Esa sería una propuesta que hace la mesa. ¿Se ofrece la palabra? Si les parece a los señores comisionados expertos, que su opinión. Comisionado Frontaura. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Yo estoy de acuerdo con la propuesta que usted ha hecho. Sin embargo, quisiera también proponer que quizás podría ser conveniente en estos primeros días, digamos, también intentar escuchar a los órganos constitucionalmente o legalmente que tienen que ver con las actividades que nosotros desarrollamos, de manera breve. Estoy pensando en el servicio electoral, a propósito de los derechos civiles y políticos, en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en fin, ¿cómo se llama? El Consejo para la Transparencia. Creo yo que podríamos quizás, y que sería conveniente escucharlos previamente, para tener su visión, diríamos, antes de comenzar el trabajo más concreto que tenemos que llevar adelante. Pero en el resto estoy de acuerdo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Frontaura. Comisionado Undurraga. Buenos días, presidente. Yo le agradezco esa propuesta, me parece muy razonable. Yo había pensado proponer también estas visitas desde otra perspectiva, pero podemos, por supuesto, estoy totalmente abierta a cambiar de opinión, y era que en lugar de la visita que hablaran sobre cómo enfocar el trabajo completo de la comisión, que quizás empezáramos a recibir visitas que hablaran sobre los principios, como uno de los mandatos de esta subcomisión es principios y derechos, que hablaran sobre principios. Pero estoy totalmente llana
a cambiar de opinión o hacerlo después, etcétera. Así que le agradezco su propuesta. Y después tengo, pero puede ser más adelante, tengo una propuesta un poquito más metodológica que me encantaría que conversáramos. Con mucho gusto, entonces, zanjemos primero, si les parece, una agenda tentativa de invitaciones y después podemos escuchar con mucho gusto a la comisionada Undurraga. ¿Se ofrece la palabra? Ya, entonces, Sí. comisionada Peredo. Sí, decir que estoy de acuerdo con la propuesta. Me sugiero que cada uno pueda dar a sus dos académicos que pudieran ilustrarnos sobre algunos puntos que sean de competencia de la comisión, que deberá conversarse conforme al artículo 154. Y en razón de las instituciones, yo creo que podría ser una cuestión de más largo debate para definir las orientaciones respecto de quiénes son las instituciones que vamos a acoger al tenor del largo texto de derechos que también tenemos que establecer en conjunto. Muchas gracias. Entonces, si les parece, yo quisiera abrir los fuegos. Yo no sé si podemos hacer una ronda de exposición de nombres acá, si es que los tienen más, que se les ocurre algún nombre, si tienen considerado algún nombre importante o se lo hacemos llegar a la Secretaría. Yo quisiera dejar en acta que me gustaría que pudiesen concurrir a la comisión dos profesores que son el profesor Arturo Fermandois, que es profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y el profesor José Ignacio Martínez Estay, de la Universidad de los Andes. Yo quisiera proponer esos nombres. Eventualmente la idea es tratar de poder definir los nombres lo antes posible para poder contactarlos y eventualmente agendarlos. Eso serían mis dos proposiciones. No sé si alguien más tiene algún nombre. Sí, señor presidente. Sí. Comisionada Peredo. Yo quisiera proponer a la profesora Soledad Bertelsen y al profesor Sarko Luksic. Ahí está la profesora Soledad Bertelsen y Sarko Luksic, ¿sí? Muy bien. ¿Se ofrece la palabra? Comisionada Lagos. Sí, muchas gracias, presidente. Buenos días, señoras y señores comisionados. Buenos días a la Secretaría que nos acompaña. Sí, sería interesante a propósito de lo que planteaba la comisionada Undurraga, que pudiéramos resolver bien cómo vamos a enfrentar estas exposiciones, cuál va a ser el objeto de las presentaciones para que tengamos acuerdos sobre eso y no tengamos exposiciones disonantes, ¿cierto? En el sentido de que, por ejemplo, se invite a alguien para hablar sobre un principio en particular y profundizar sobre aquel, y tengamos otros expositores que vengan a hablar en términos generales y a decir cómo debiésemos nosotros como comisión enfocar nuestra labor, o bien dejarlo abierto en el fondo para que se vaya definiendo caso a caso cuál es la intencionalidad que se le quiere dar a la exposición, solamente para que fijemos bien los márgenes de cómo se va a desenvolver esa recepción de exposiciones. Gracias. Sí, yo respecto a eso, comisionada Lagos, creo que debiéramos nosotros, sin perjuicio que por supuesto lo podemos conversar, invitarlos con el siguiente marco, que ellos nos pueden ilustrar en torno a, bueno, primero, cómo creen los distinguidos profesores que debiera afrontarse el capítulo de principios, cuál es la importancia del capítulo de los principios y más o menos qué debiera contener ese, sin entrar al debate sustantivo. Yo creo que, sin perjuicio que a través de alguna pregunta alguno de los comisionados pudiese con los académicos intercambiar un debate, un diálogo, por supuesto que sería siempre bienvenido. La idea es poder tratar de marcar los temas generales. Yo así lo estoy pensando. La Constitución vigente tiene algunos principios que debiéramos incorporar, ¿cierto? Por ejemplo, el principio de transparencia, probidad, está el principio de legalidad, ¿cierto? Donde yo creo que vamos a tener acuerdos importantes. Bueno, ¿cómo debiera ser en el marco de una discusión de una Constitución moderna, actual, los debates que han tenido? Ese tipo, lo mismo el servicio electoral. Nosotros vamos a recibir, evidentemente, el capítulo de Nacionalidad y Ciudadanía en nuestra comisión, va a ser debatido acá. Y a los profesores, claro, hacer preguntas generales, que ellos nos puedan orientar en cómo ven ellos la dinámica de los principios, cuál es la importancia de los principios, por qué son importantes, bueno, y buscar
que nos puedan ilustrar en torno a qué debiera tener este capítulo, cómo debiera enfrentarse en el debate. Yo estoy pensando en algo así, comisionada Lago, en el fondo una cosa general del punto de vista del capítulo, ¿ya? Del capítulo, sin entrar a temas específicos, sin perjuicio que alguien podría entrar. Tenemos 4 propuestas de nombre. No sé si algún otro comisionado o comisionada tiene alguna propuesta de nombre o se lo quiere hacer llegar a la Secretaría, como ustedes lo prefieran. Yo creo que sería bueno poder tenerlos lo antes posible. No sé si... ¿Comisionado Undurraga? Sí. Yo quisiera, pero tengo que ver si es que están disponibles, pero proponer los nombres de la profesora Miriam Enríquez y de la profesora Paulina Veloso en estos temas, pero le aviso después a la Secretaría si es que están disponibles. Perdón, comisionada, ¿serían los profesores? Si es que... Miriam Enríquez, Paulina Veloso. ¿Comisionada Frontaura? Perdón, ¿comisionada Lagos? Gracias, presidente. Yo quisiera sugerir como expositores a la profesora Yanira Zúñiga y al profesor Gonzalo García Pino. Muy bien, se toma nota de su sugerencia. Comisionado Frontaura. Sí, yo tengo un lío tremendo porque tengo... Entonces, quisiera hablar con ellos. Estoy pensando en 2 profesores, diríamos, de larga trayectoria, uno de la Universidad Católica y otro de la Universidad de Chile, que son el profesor Sea y el profesor Sotoclós, que han trabajado ambos temas. Pero también me interesaría escuchar a las profesoras Andrea Íñiguez y Angélica Benavides, digamos, que tienen una perspectiva distinta y que además son mujeres, son más jóvenes que eso. Entonces, también, como la comisionada Undurraga, voy a tratar de ver cómo puedo combinar para poder hacer llegar a la Secretaría estos 2 nombres. Me parece que el profesor Sea, de todas maneras, creo que sería muy bueno escucharlo, digamos, por la trayectoria que tiene en esta materia, ¿no? Pero hay que conversar para ver si pueden estar disponibles. Muchas gracias, presidente. Tomamos nota entonces, comisionado Frontaura, de los 2 o 4 nombres que usted tiene, que por supuesto tienen que quedar en 2. Comisionada Fuenzalía, ¿tiene alguna propuesta? ¿Sí? Sí, yo quiero proponer a la profesora Verónica Figueroa y a don Henrik von Baer. Muy bien. Profesora Verónica Figueroa y Henrik von Baer. Perfecto. Entonces, comisionado Undurraga. Sí, perdón. Yo también, bueno, tenemos que ver después los espacios, ¿no es cierto? Porque si tenemos 2 personas cada uno, pero yo había también, tomando un poco lo que dijo el profesor Frontaura, a mí me interesaría mucho escuchar a la presidenta de Chile Transparente, que también es, digamos, en términos de temas, ¿no es cierto?, en temas de probidad, transparencia, anticorrupción, como un principio, y por eso como que no sabía mucho si cabe acá, pero me gustaría mucho escuchar a la profesora María Jara Quemada también. Pero ella además es directora de Chile Transparente, pero creo que lleva muchos años estudiando temas de anticorrupción, transparencia, probidad, pero tenemos que ver cómo calza en el fondo. Muy bien, tomamos nota. Pero a doña María Jara Quemada, ¿usted querría proponerla en calidad de profesora o como una invitada de una organización? Perdón, a mí me interesaba como una experta. Ella hace clases, efectivamente, de hecho hace clases en la Universidad Adolfo Ibáñez en el 5º año, y creo que en otras universidades también. Pero a mí me interesaba, como yo había pensado que íbamos a comenzar hablando de cuáles serían los principios, me interesaba respecto de un principio particular que creo que vamos a estar todos de acuerdo que es muy importante, que el principio de transparencia, probidad, anticorrupción y en esa línea. Pero, bueno, hay que ordenarse en el fondo, ¿no? Muchas gracias, comisionada Undurraga. Comisionado Frontaura. Muchas gracias, presidente. Encuentro muy interesante la propuesta de la comisionada Undurraga. Yo, por su intermedio, presidente, quisiera plantear la siguiente propuesta, que es que tratemos de escuchar brevemente a los
organismos públicos autónomos que tienen que ver con algunos de los temas o principios que tienen que ver con nosotros, que no son tantos, son 3 o 4, digamos, ¿no? Y que después, cuando empecemos el trabajo de los principios, en algunos casos, no en todos, no, naturalmente, porque si no estaríamos eternamente, pero en algunos casos, por ejemplo, cuando veamos el tema de transparencia, probidad y qué sé yo, invitar a especialistas, profesores o qué sé yo, que nos puedan ilustrar específicamente sobre ese punto, como podría ser el caso de la profesora Jara Quemada, digamos. Me parece que ese podría ser un vehículo o una manera que resolviera este tema. Entonces, algunos profesores iniciales, genéricos, 2 instituciones, que son 3 o 4, digamos, muy específicas, y luego, a propósito de cada uno de los temas, invitar a alguna persona que acordemos acá, digamos, si les parece. Muy bien, entonces la propuesta, que al parecer, según veo aquí, concita acuerdo, es primero escuchar académicos, ¿ya?, en el orden que los podamos ir invitando. En segundo lugar, invitar a aquellos organismos que están creados por ley o en la Constitución que más o menos debieran tener competencia o su ámbito de competencia se relaciona con los temas de la comisión. El comisionado Frontaura ha sugerido el Consejo para la Transparencia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Servicio Electoral. No sé si habría algún otro más. Comisionada Lagos. Sí, gracias, presidente. Atendido que fue una propuesta que surgió el día de hoy, yo quisiera sugerir que pudiésemos tener hasta el día de viernes para hacer propuestas en relación a qué órganos invitar para estas exposiciones, sin perjuicio de los que ya se han señalado. Bien, aquí la señora, tomado nota, la señora secretaria también me recuerda que van a haber organismos que van a estar citados al Pleno, ya, por lo tanto, recordemos que, entiendo, la propuesta del comisionado Frontaura es tratar de escuchar a aquellos órganos autónomos, legales o constitucionales que a lo mejor no van a ir al Pleno, ya, como el Consejo para la Transparencia, que creo que es un muy buen ejemplo, que tiene creación, rango legal. Está, obviamente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que como tampoco es un poder del Estado o un órgano constitucionalmente autónomo, quizás tampoco va a ir al Pleno. El Servicio Electoral tengo la duda, pero eventualmente en el capítulo de Nacionalidad y Ciudadanía, que por supuesto va a estar en nuestra comisión, debiéramos también considerarlo. A mí se me ocurría quizá el Consejo Nacional de Televisión, en materias de que es un órgano, bueno, que tiene rango constitucional, que tampoco creo que vaya al Pleno, y que en el fondo también se vincula con materias de libertad de expresión, recto funcionamiento de la televisión. Ahora, lo que propone la comisionada Lagos, por supuesto que hasta el viernes podemos generar un espacio de recepción de propuestas, en la medida en que tenemos el acuerdo de que sean organismos creados por ley, o al menos por ley, que es importante eso, teniendo en cuenta que, por supuesto, que van a haber muchas personas interesadas en poder venir que dirigen instituciones relevantes. Y vuelvo a la propuesta del comisionado Frontaura, que conforme avancen los temas específicos, ¿sí?, por ejemplo, como seguramente creo va a ser así, nosotros tenemos al Consejo el principio de transparencia, probidad, etcétera. Por supuesto, ahí podríamos escuchar a expertos asociados o de instituciones asociadas a ese tipo de materia. Entonces serían 3 órdenes de cosas, ¿ya? Entonces, resumo. Nosotros tenemos propuestas de dos académicos por persona y hay algunos comisionados que quieren ver la disponibilidad para ver cómo pueden priorizar esos 2 nombres. Entonces, si les parece, podríamos dejar un plazo hasta, no sé, mañana, para poder invitar, o sea, para que ustedes le puedan decir a la señora secretaria quiénes son finalmente los 2 académicos. Por supuesto, si después va a haber más espacio para escuchar personas, pero lo importante es poder tener una agenda de trabajo en el corto plazo para escuchar a los profesores. ¿Les parece mañana al mediodía? Para que ustedes puedan hacer, estoy hablando de los profesores, para que mañana el comisionado Frontaura o la comisionada Undurraga, que tenían más de 2 nombres, pudiesen poder hacernos llegar. Comisionada González. Presidente, yo los nombres que di los pensaba más en la figura que planteó el comisionado Frontaura, como expertos en por ejemplo, von Baer en descentralización y Verónica en los temas de interculturalidad. Entonces, me faltarían los nombres hasta mañana de los académicos. Perfecto. Lo importante es que, entonces, sancionaríamos así, académicos, digámoslo así, del punto de vista del derecho constitucional general, para efectos que nos ilustren cómo debiera ser abordado el capítulo de los principios, qué debiera contener y qué mejoras hacer. A mí me interesa mucho escuchar respecto a por qué los principios son en el fondo derecho constitucional sustantivo, no una cosa, los que nos ha tocado hacer clases
muchas veces el artículo 1 lo pasamos con mucho entusiasmo porque al final la jurisprudencia se va tomando de los principios, no es una cosa así como una declaración, simplemente una declaración. Entonces a mí me interesa mucho abordar con los profesores ese tema. Ya, entonces mañana hasta las 12, sin perjuicio que yo con la Secretaría vamos a poder conversar la citación, para que ojalá podamos tener al menos 4 profesores mañana en la medida de lo posible, ¿ya? Y yo no tengo ninguna duda que, tal como se ha dicho acá, hay harto escrito. Yo creo que los profesores, si tienen la agenda, nos van a poder acompañar. En segundo lugar, la propuesta de los comisionados Lago Frontaura, que en el fondo sería dejar un espacio hasta el viernes. ¿Le parece hasta el viernes? No, o puede ser hasta el miércoles. Miércoles para poder hacer la agenda para... ¿Sí? Hasta el miércoles al mediodía, propuesta de nombres de organismos que estén creados por ley, que nos ayuden a abordar el tema de los principios, y después, y voy con usted, comisionado Frontaura, conforme avancen los temas, por supuesto, no cerrar. Nosotros, a diferencia del Congreso, no tenemos una norma reglamentaria que dice que aprobar una norma en general no se pueden recibir invitados. Nosotros podemos, por supuesto, tenemos flexibilidad, así es que el reglamento nos ayuda, si tenemos que ilustrarnos sobre algún tema, invitar a alguien especialmente. Comisionado Frontaura. Presidente, muchas gracias por su intermedio, pero a propósito de este último punto, diríamos, dado que vamos a tener un plazo más, entiendo que de los organismos que se han mencionado acá, veamos si hay acuerdo porque podríamos partir con ellos y así tenemos más tiempo, pues si es que se nos hubiera quedado alguno en el tintero, digo yo, digamos, ¿no? Tiene toda la razón. Aquí hay 4 nombres que sean 4 instituciones: Consejo para la Transparencia, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Servicio Electoral y Consejo Nacional de Televisión. ¿Alguno de los comisionados o comisionados considera que no le parece alguno de estos nombres? ¿No? Comisionado Andurraga y después comisionada Peredo. No, yo solo me gustaría que se chequeara si es que, por ejemplo, el servicio electoral está siendo invitado por el Pleno, caso en el cual habría que digamos, priorizar su visita al Pleno. Me parece muy bien. Habría que hacer entonces la nota si alguno de ellos está siendo invitado al Pleno. Habría que ver si el CERVEL está haciendo... Eso lo podríamos chequear. Lo chequeamos nosotros. Así que en principio lo dejamos con un paréntesis porque si va a ir al Pleno, tiene usted toda la razón. No es necesario duplicar porque seguramente en el Pleno va a hablar de los temas que serían objeto de esta comisión. Comisionada Peredo. Sí, en el mismo sentido de lo que plantea la presidenta también. Adhiero a eso que ella planteó y también a ese punto, y también quisiera dejar o preguntar si es que eso no va a obstar a que en definitiva cuando vayamos en el desarrollo de cada uno de los principios, como para conversarlo, ¿no? O de los derechos, no se trata de una lista taxativa, sino solo inicial, ¿cierto? Porque así lo entiendo, ¿sí? Ya. La idea es poder que la comisión tenga movimiento desde el punto de vista de su discusión de los temas. Por supuesto que acá no hay ningún... Lo importante es fijar un criterio. Aquí yo creo que está sobre la mesa, hay muchas instituciones que van a querer venir a las comisiones. Nosotros tenemos que tener un criterio que no sea discriminatorio. Y acá el criterio que ha propuesto el comisionado Frontaura, que yo suscribo, y que entiendo la comisión también suscribe, en que sean organismos que al menos en esta etapa sean creados por ley. Servicios públicos, en fin, órganos constitucionalmente autónomos, para poder evitar, digamos, que algún organismo de la sociedad civil no gubernamental pudiese sentirse discriminado. Entonces, al menos partir con esto. Tenemos el Consejo para la Transparencia, el INDH, el Consejo Nacional de Televisión y el CERVEL con la prevención de que si está invitado al Pleno nosotros no lo recibiríamos. ¿Sobre estos hay acuerdo, comisionada Lagos? Gracias, presidente. Sí, solamente plantear para efectos de que las exposiciones no sean de mayor utilidad en el fondo, tratar de ordenar bien cuándo van a presentarse las exposiciones de estos órganos para que digan relación con o principios o derechos que vamos a estar abordando. En el caso del INDH, podría ser un abordaje más general como las aproximaciones que vamos a tener por parte de los académicos, en el fondo, una visión quizás más holística, pero luego Consejo Nacional de Televisión, Consejo Nacional para la Transparencia, abordan temas bien específicos, lo mismo CERVEL, entonces habría que ver bien cómo ordenar y distribuir el trabajo, cosa que se acople a la discusión sustantiva que vamos a sostener. De acuerdo, comisionada Lago, tomamos nota. Obviamente que la idea es poder contribuir en la mirada de los principios, y estoy de acuerdo con su propuesta. Hasta aquí, ¿les parece que habría acuerdo en invitar a estas 4 instituciones por lo menos? ¿Hay acuerdo? Así se acuerda.
Sí, tenemos campanita. Bien, entonces tenemos ya un itinerario de inmediato plazo para empezar a trabajar. Ojalá que algunos profesores puedan acompañarnos mañana, no tengo ninguna duda que así va a ser, en la sesión de las 3, a las 3, ¿no? ¿A 3:30? 3. A las 3. Y que eventualmente el viernes lo mismo para efectos de poder empezar nuestro trabajo. Dicho lo anterior, se ofrece la palabra para ver temas de metodología de trabajo. Comisionado Andorraga, ¿usted tenía un comentario, una propuesta al respecto? Se ofrece la palabra. Muchas gracias, presidente. Esta es simplemente una propuesta que pongo sobre la mesa, a ver si les hace sentido. Y la tomé digamos, me inspiré de algo que hace el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, y es una metodología en el fondo para trabajar que es muy sencilla, y ellos lo dicen así, dicen cuando hay que empezar a construir diálogo, siempre es bueno partir buscando cuál es la parte más baja de la cerca, ¿no? Entonces aquello en lo que probablemente vamos a tener más acuerdos. Entonces yo ya cuando empecemos, porque nosotros vamos a tener que ir analizando muchos derechos, una lista muy, muy larga de derechos, y quizás sería bueno para ir generando confianza, para ir como creando una metodología para trabajar, empezar sin perjuicio del orden que después va a tener esos derechos en el capítulo, empezar por aquellos derechos que nosotros creamos que van a ser, en los que vamos a tener más consenso. Me estoy imaginando, no sé, debido proceso, principio de legalidad, ese tipo de temas. Entonces, empezar entre todos definiendo los temas en que nosotros creemos que va a haber un acuerdo más transversal. Después, cada uno de nosotras y nosotros sondeamos quiénes son las personas académicas y también digamos, más amplio en organizaciones, etcétera, que sean expertos en esos temas, que hayan trabajado esos temas, y recogemos también aquí entonces, y les preguntamos a ellos, les podemos invitar o podemos preguntarles a esas personas, mira, tú conoces este es tu campo de trabajo, tú conoces cuáles son los acuerdos generales, el estado de discusión sobre estos temas, y cuéntenos cuáles en el fondo son los puntos comunes en los que se concuerda y cuáles son los aspectos un poco más complejos. También, en tercer lugar, entonces, identificar esos expertos, identificar, digamos, el estado de discusión sobre el tema. En tercero, traer a la mesa las propuestas sobre estos derechos que se han hecho por todos los sectores en los procesos constituyentes anteriores. Aquí, por ejemplo, tuvimos, desde el proceso de la presidenta Bachelet hasta el de la Convención Constitucional, pero aquí lo interesante es que incluso, aunque en el proceso de la Convención Constitucional hubo sectores que fueron poco escuchados, que sus propuestas no tuvieron incidencia, aquí no importa eso, digamos, sino que nos importa el aporte sustantivo que tenía cada una de las propuestas y traerlas en plan de igualdad, digamos, aquí a la mesa. Entonces vamos a tener como la historia de esta discusión constitucional sobre cada uno de esos derechos que yo digo que son más, en los que tenemos más acuerdos transversales, encontrar los puntos comunes y la diferencia y después tener un debate. Es decir, partamos por la parte más bajita de la cerca, y así vamos a aprender cuáles son nuestras formas de conversación, nuestras formas de relacionarnos, y yo creo que vamos a tener la sensación, siempre es bueno en los trabajos colectivos tener la sensación de que uno avanza, y creo entonces que si podemos avanzar en esos temas al principio podría ser bueno.
Muchísimas gracias, comisionado Undurraga. Se agradece la iniciativa en proponer ya una metodología concreta de trabajo. Yo en general la suscribo. Creo que debiéramos, por supuesto, partir y recojo mucho la lógica propuesta en torno a ir partiendo por aquellos temas en los cuales nosotros debiéramos tener claro que al menos tienen que estar. Usted mencionó dos muy obvios, ¿no? El principio de legalidad, artículos 6 y 7, el debido proceso. Yo le agregué el principio de transparencia, creo que nadie duda que puede estar, y me parece que es una buena metodología para empezar. Si le parece a los miembros de la comisión, para poder conectar con lo que usted propone, la señora secretaria me ha hecho llegar una minuta que la tienen los señores y señoras comisionadas, que entiendo es un trabajo de la Secretaría General, no es cierto, no solamente de la Secretaría de esta comisión, que es una propuesta. Por supuesto que esto va a estar supeditado a lo que pase en el pleno del miércoles, al orden de los capítulos y sin perjuicio del orden. Aquí hay algunas materias que entiendo está asociado con las bases, ¿cierto? Con las bases institucionales, las famosas 12 bases, para ver cuál de esas bases debieran estar en nuestra comisión Afrontaura, antes de pasarle la palabra a la secretaria. Muchas gracias, presidente. Estaba pensando en la metodología propuesta por la comisionada Undurraga, que me parece muy bien en términos generales, y en relación a lo que usted estaba planteando. Yo he estado revisando esto de las bases, entonces me parece que nosotros deberíamos hacer dos cosas, y esta es mi propuesta, recogiendo lo que dice la comisionada Undurraga. La primera es tratar de identificar en estas bases, más bien, en las bases que están en la reforma constitucional, esto de bases y bases, de estas 12 bases, ¿cuáles nos van a corresponder a nosotros? Que según la identificación que yo he hecho, es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 9, la 11 me la pregunto en alguna dimensión, y la 12, al menos, digamos. Por supuesto que está abierto. Lo que quiero decir es que identifiquemos cuáles de esos temas nosotros vamos a tener que tocar sí o sí, porque están en las bases. Y por lo tanto, yo casi partiría por ellos, a pesar de que hubiera quizás más discrepancia, digámoslo, de alguna manera, porque esos sí o sí van a tener que estar, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa es una primera cosa. Y la segunda metodológica en relación a este debate tiene que ver con que hay algunas cuestiones que vamos a tener que conversar con la derechos económicos, sociales y culturales. ¿Dónde los vamos a tratar? Por ejemplo, la libertad sindical. La libertad sindical es un tema tradicionalmente tratado a nivel internacional en los tratados relativos a derechos económicos, sociales y culturales. Pero evidentemente, al ser una libertad sindical, es propiamente tal un derecho civil y político, digamos, ¿no? Entonces, pongo ese ejemplo, pero hay otros en los cuales tendremos que ponernos de acuerdo dónde van a ser tratados para no duplicar la actividad, digamos, ¿no? Entonces yo creo que esa también es una actividad relevante de la perspectiva metodológica, que es empezar a conversar con esa otra comisión para poder precisar de mejor manera estos temas. Eso, recogiendo, digamos, y a partir de eso lo que decía la comisionada Undurraga. Gracias, comisionado Afrontaura. Si le parece, para poder profundizar en lo que usted propone y después volver a lo que proponía la comisionada Undurraga, quisiera darle la palabra a la señora secretaria para que ella nos cuente un poco cuál ha sido la reflexión de la Secretaría, siempre a modo de propuesta, porque al parecer hay bastante coincidencia con lo que usted propone, comisionado Afrontaura, y podemos ir mirando esta minuta que nos entregó la Secretaría. Señora secretaria, tiene usted la palabra. Presidente, efectivamente, en la columna del medio se identifica, bueno, están las 4 comisiones acá, pero la C es la nuestra, donde en la columna del medio se identifican las bases fundamentales e institucionales del Estado que establece el artículo 254 de la Constitución Política. Y ahí se establecen entonces que corresponderían a esta subcomisión la número 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 9 en parte, porque hay otra parte de la 9 que le corresponde a... Secretaria, si le parece, para las personas que están mirando la transmisión, ¿por qué no las lee derechamente? Sí, no se preocupe, con toda tranquilidad. La 1 es la siguiente. Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el pueblo. La 2, el Estado de Chile es unitario y descentralizado. La 3, la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentran vigentes. La Constitución consagrará que el terrorismo en cualquiera de sus formas es por esencia contrario a los derechos humanos. 4, la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas.
5. Chile es un Estado social y democrático de derecho cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. 6. Los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional. La 9. En la parte de los derechos civiles y políticos, en especial Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia y de culto, entre otros. Y el 11, que la Constitución consagra al menos 4 estados de excepción constitucional de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia. Eso es lo que establece este comparado. Además, tenemos... ¿Perdón? Comisionado Frontaura. Perdón, presidente, se me olvida. El número 12 no lo tienen propuesto ustedes como parte de nuestra tarea, en principio. No está especificado acá, está en el número. Ilústrenos cuál es la número 12, secretaria. El número 12, Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad. Eso estaría en el... Parece que tampoco está en la letra D. Vamos a tener que disputarnos la competencia con la Comisión 4. Presidente, perdón, antes termine, señor secretario. Porque faltan dos temas que están en nuestra subcomisión y que no están en estas bases, que es la nacionalidad y ciudadanía, y las disposiciones transitorias referidas a las materias anteriores. Porque cada subcomisión va a tener las propias disposiciones transitorias. Y la tercera columna es la propuesta de estructura, que es lo que se va a votar el miércoles en el Pleno, y que a nosotros nos corresponden 2 capítulos, que serían los fundamentos del orden constitucional y parte de los derechos fundamentales, libertades, garantías y deberes constitucionales. Eso es, presidente. Muy bien, muchas gracias, señora secretaria. Agradecidos de este esfuerzo de poder proponer algunas alternativas mirando las bases de cuál va a ser. Tiene la palabra la comisionada Lagos, comisionada Peredo, comisionada Undurraga. En ese orden. Comisionada Lagos. Muchas gracias, presidente. En relación con lo que señalaba el comisionado Frontaura, efectivamente es muy probable que hay ciertos temas de las bases que vamos a tener que determinar si vamos a incluirlos en el acápite de fundamentos del orden constitucional, ¿cierto? Una vez que resolvamos en definitiva las enmiendas que van a presentarse hasta la medianoche del día de hoy y el resultado en definitiva del pleno del día miércoles. En ese sentido, un ejemplo de ello sería la base número 12, que es Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y conservación de la naturaleza y su biodiversidad. Y también quizás el punto número 10, que se refiere a la subordinación al poder civil de la existencia de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad, que también eventualmente podría ser un tema que pudiese abordarse en los fundamentos del orden constitucional. Eso dependerá, en definitiva, de lo que se resuelva el día miércoles. Eso era lo primero. Y, por supuesto, enfatizar en la idea de que hay ciertas cuestiones que no están en las bases y que necesariamente vamos a tener que discutir y abordar. Eso es simplemente un mínimo señalado y van a haber una serie de cuestiones, derechos en particular, libertad ambulatoria de circulación, garantías penales sustantivas, acceso a la justicia, que no están mencionadas en el punto 9 del artículo 154, democracia paritaria en términos de principio, etcétera. Entonces, solamente para quienes nos estén escuchando, brindar las tranquilidades de que este es simplemente la enunciación básica de las bases establecidas en el artículo 154 de la Constitución. Muchas gracias, comisionada Lago. Comisionada Peredo. Primero, gracias, presidente. Agradeciendo muchísimo el apoyo de la Secretaría y también en el mismo sentido de lo que decía la comisionada Lagos, para dar tranquilidad respecto de el enunciado. Me parece importante agregar que a partir del número 9 también hay otros derechos que, junto con el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, está el derecho a propiedad en sus diversas manifestaciones, para que queden acta la libertad de conciencia y de culto, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la libertad de enseñanza y el derecho y deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos. Respecto de la metodología, tal como decía el comisionado Frontaura como segundo punto, tal vez este puede ser un buen inicio sin perjuicio de algunos otros que podamos considerar como comisión. Eso, gracias. Muchas gracias. Comisionado Undurraga, tiene usted la palabra.
Mi punto es muy corto. Solo quería decir que además de tener que tener una buena comunicación con la subcomisión 4, yo creo que es fundamental que también la tengamos con la subcomisión 2. Porque todo el tema de las garantías, especialmente de las garantías judiciales, a los derechos fundamentales y todo el tema, ya sea ante justicia ordinaria o bien ante la justicia constitucional, podrían ser temas que podrían estar, por ejemplo, el tema de las acciones constitucionales podrían estar tanto en el capítulo en los capítulos nuestros, o sea, en la subcomisión nuestra como en la 2. Y creo que ahí hay que tener como muy buena coordinación con esa subcomisión. Muchas gracias, comisionada Undurraga. Comisionada Lagos. Muchas gracias, presidente. Solamente a propósito de lo que señalaba la comisionada Undurraga, que se tenga presente que, como ya lo hemos señalado, el reglamento del Senado rige supletoriamente. Ese reglamento en el artículo 28 y en el artículo 32 regula el funcionamiento de comisiones unidas para efecto de abordar temas que sean de competencia de distintas comisiones y en ese sentido proponer a usted, presidente, y a la Secretaría que se estudie la posibilidad y se converse con otras comisiones en algunos temas que son particularmente relevantes, que podamos sostener comisiones unidas a objeto de brindar tratamiento cierto integral y sistemático a ciertas temáticas que son de vital relevancia, como las acciones constitucionales que ha señalado la comisionada. Muy bien, me parece que es muy pertinente también el último punto de la comisionada Lagos. Desde luego, en algunas materias, esa coordinación que también propone la comisionada Undurraga tiene que darse también a nivel formal en la medida de lo posible. Entonces, yo creo que eso vamos a tener que estudiarlo en la medida en que no signifique duplicar, o sea, que estemos trabajando en la comisión todos los temas unidos, porque si no, pierde un poco el sentido original. Entonces, entiendo yo que sin perjuicio que esto no es algo que nosotros podamos definir por nosotros y ante nosotros, habría acuerdo en que la propuesta de la Secretaría, de la Secretaría General, nosotros estaríamos expuesta a esta, por acogerla, con la duda, con la salvedad de que también pareciera que hay algunos aspectos de la base número 12 y de la base número 10 que eventualmente también debieran ser parte de alguna forma de los principios de la Constitución y habría que establecer una coordinación. ¿Nadie cree, por el contrario, que hay algún tema propuesto que no debiera estar acá? No, ¿verdad? Comisionado Frontaura. Muchas gracias, presidente. A mí me parece que la propuesta 12 y la propuesta, la parte de la propuesta 10, efectivamente debieran estar acá si es que no sufre mayores modificaciones la estructura que se nos ha presentado, digamos. O sea, hay que ser, porque si no, no veo en qué otro lugar podrían ser tratados esos temas, digamos. Entonces, para ser bien claro, no solamente hay que pensarlo, sino que hay que pensarlo en función también de lo que, como decía la comisionada Lago, aprobemos o se apruebe en definitiva el día miércoles, digamos, ¿no? Porque si la estructura es como hoy día está, me parece que no cabe duda que ambas cuestiones de algún modo tienen que verse acá. En todo caso, de todas maneras, la número 12, porque la otra, por último, podría estar efectivamente dentro del Poder Ejecutivo, digamos, ¿no? A propósito de que ahí van a tener que tratar también las Fuerzas Armadas, porque están en la fase, digamos, así que la van a tener que tratar igual, digamos, ¿no? Y podría estar ahí eventualmente esa otra. Pero a la número 12 no tengo ninguna duda de que entonces deberíamos tratarla acá, digamos. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, nosotros en principio creemos que hay buenos argumentos por los cuales la numeración que hizo la Secretaría son materias propias de la competencia de la Comisión. A la luz de los acuerdos que hemos tomado de poder invitar a profesores y también a los organismos que hasta aquí hemos señalado, podríamos empezar a tener un primer panorama y sería súper bueno que en algún minuto conversáramos, no sé si ahora, yo creo que hemos despachado los temas, poder ver con qué temas empezar trabajando, ya comenzar la discusión de la nueva Constitución, de la propuesta de borrador de la nueva Constitución, y en ese sentido me parece que podríamos ir definiendo algunas materias en las cuales podamos concitar mayor acuerdo para poder ir dando una señal de ir avanzando en los temas en los cuales creemos que la necesidad quizás de innovación es menor. Estoy pensando en el principio de legalidad, por ejemplo, ya por un ejemplo pacífico.
en que yo creo que no hay ningún problema, que tiene que ser un principio, que tiene que estar... No, pues hay comisionados que dicen que no. Bien, entonces hasta aquí tenemos un itinerario de brevísimo plazo, escuchando profesores, vamos a contactar a las entidades que hemos señalado. Se propuso que hasta el día miércoles a las 12 esperamos alguna otra propuesta, siempre en el ámbito que hemos señalado. Lo mismo con los profesores, que habría plazo hasta propuesta de mañana. Y si se le hacen llegar los nombres a la señora secretaria, evidentemente yo me ofrezco para poder contactarlos directamente e invitarlos a nombre de los señores comisionados y comisionados a que vengan a esta comisión, recordando que nosotros tenemos sesión los martes de 3 a 6 y los viernes tenemos de 11:30 a 1. Comisionada Lagos. Gracias, presidente. Una duda práctica. Nosotros, como comisionadas y comisionados, tenemos que sesionar acá presencialmente. ¿Es posible habilitar la participación de académicos por vía telemática? No, solo porque eso genera un impedimento para los profesores y profesoras de regiones que puedan asistir. Muy bien. Se ofrece la palabra, comisionada Fuenzalía. Sobre lo mismo, sería bueno, ojalá esta semana también poder dejar un cronograma más o menos estipulado, porque en el caso, por ejemplo, del profesor von Baer, él es de Temuco. Entonces él prefiere la presencialidad, yo también, pero hay que gestionar el tema, él tiene que gestionar el tema de pasaje y ese tipo de cosas. Entonces, entre antes podamos tener un cronograma, más fácil poder traer expertos. Perdón, presidente. Comisionada. Solamente está... Señora secretaria. Está contemplada la participación de algún comisionado en forma telemática, pero por motivos de fuerza mayor. Es lo único que está contemplado. Ok. Comisionado Andurraga, después comisionado Frontaura. Yo creo que hay que estudiar este punto con detalle, porque una cosa es que no esté contemplado y otra cosa es que no se puede hacer. O sea, yo creo que realmente, por supuesto, tenemos que ceñirnos a las normas y al reglamento, pero si ciñéndonos a las normas y al reglamento podemos, digamos, si eso permite la participación de profesoras, profesores y expertos en los distintos temas por vía telemática, sería muy importante, porque tenemos que recordar que nosotros no queremos que esta sea una discusión centralizada, queremos que participen personas que viven en regiones, y ojalá además no queremos tener que utilizar más recursos de los necesarios si es que se cumple el objetivo sin tener que estar pagando pasajes, etcétera. Y yo creo que eso beneficia al proceso completo. Entonces tengo la impresión, pero por supuesto que vamos a chequear, de que el hecho de que no esté contemplado no impide que nosotros tenemos, eso está claro, nosotros tenemos que juntarnos presencialmente, pero me parece que nuestras invitadas y invitados no necesariamente tendría que ser así. Muchas gracias, comisionado Andurraga. Comisionado Frontaura. Sí, muchas gracias. Yo coincido plenamente con lo que acaba de plantear la comisionada Undurraga y la inquietud que había planteado la comisionada Lago previamente, ¿no? Y además agrego que no recuerdo efectivamente que hubiera una mención a esta situación. Sí la había respecto de los integrantes de la comisión experta, como bien nos recordaba la secretaria, pero sí está el artículo 32 que permite una interpretación del reglamento a la mesa, digamos, ¿no? Y que lo convierte en vinculante. Entonces, si es que no encontramos, tengamos presente también esa normativa. Yo tengo una propuesta, gracias, comisionado Frontaura. Tengo una propuesta, si le parece a la subcomisión, podríamos enviar un oficio, señora secretaria, para que esté en la cuenta de hoy, haciendo la consulta. Efectivamente, al regir supletoriamente el reglamento del Senado, de mis conocimientos que están más o menos actualizados, se puede recibir invitados telemáticamente, lo que no se puede votar, ni se puede comparecer telemáticamente y ejercer algún derecho parlamentario, pero entiendo que se puede recibir. Pero consultémoslo, si les parece, que le llegue en la cuenta de la sesión de las 3:30 del Pleno un oficio consultando si es que nosotros podemos tomar el acuerdo, que entiendo habría, para poder recibir a quienes quieran participar de manera telemática, sobre todo si hay personas que no son de la región metropolitana. ¿Les parece? ¿Habría acuerdo en mandar ese oficio? Así se acuerda. Bien, se ofrece la palabra. ¿Algún otro tema, comisionada Peredo? Sí, que estoy con una pregunta metodológica, porque había planteado el comisionado Frontaura, por lo que entendí, que podíamos seguir la línea de los artículos conforme al 154, para empezar. Y yo también adhería a esa idea. Entonces, luego ahora me parece que, si entiendo bien, corríjanme,
empezaríamos por el principio de legalidad. ¿No? No, fue una propuesta, fue un ejemplo. Sí, entonces, no, voy a tener razón, voy a parafrasear. Aquí habían dos propuestas. No es que para quedar claro sí, más está o menos de perfecto. cuál va a ser la orden del Tiene usted día, toda me la parece razón. que sería bueno seguir esta misma estructura. Habrían dos propuestas acá que entiendo las podemos fusionar. Desde luego, definir la competencia como una referencia en torno a las bases. Ya las bases nos dan una idea de cuál es más o menos la competencia de la comisión, que es la propuesta de comisionado Frontaura, pero escogiendo, no en esta sesión, pero escogiendo aquellas bases en las cuales debiera haber más acuerdo. Yo di un ejemplo, comisionada Peredo, pero de hecho el principio de legalidad, no sé si está así en las bases, pero es una idea, no es una propuesta formal, y definir de ahí, conversemos en torno a las bases donde podríamos, a mí me parece que es una buena idea, partir dentro de las bases donde podría haber más acuerdo para poder ir echando a andar la conversación. ¿Ya? Así que esa sería la metodología, cosa que al menos esta semana no la vamos a resolver porque vamos a escuchar a profesores y eventualmente entidades, por supuesto un cronograma también acogiendo la sugerencia de la comisionada Fuenzalía para que todos sepamos más o menos cuál es el orden. ¿Se ofrece la palabra? ¿Habría algún otro tema? ¿No? Bueno, entonces quedamos a la espera de los datos que ustedes nos puedan hacer llegar para contactar a los profesores. Y nos veríamos mañana, idealmente con el inicio de las exposiciones. Acá mismo. Sí, perdón. Y nos veremos hoy la tarde en la sesión de pleno. Así que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.